Estoy seguro que muchos recordaremos estos logotipos y estas intros con mucho cariño. EA Games. Challenge everything. But on the streets, I make sure to drive safely and responsibly. When it comes to racing, make sure you only do it on the streets of Underground 2. On the streets, drive safely and responsibly, and wear your seatbelt. Todo empezó por Aaron Arndt y Martin Sykes, dos ex empleados de Radical Entertainment, que si no recuerdan cuál es Radical Entertainment, son los responsables de Los Simpsons, Hit and Run, Crash Tag Team Racing, Crash of the Titans y Prototype. En mayo 28 de 1998, ellos dos decidieron fundar su propia compañía llamada Black Box Games. La compañía empezó desarrollando juegos deportivos como NHL 2000, NASCAR 2001, Sega Soccer Slam, entre otros lanzamientos, para distribuidoras como Electronic Arts y Sega. En 2002, Black Box Games fue comprada y adquirida en junio 11 del 2002 por Electronic Arts, siendo renombrada como EA Black Box. 3 meses antes de la salida de su primer juego al mando de EA, cooperó con EA Canadá para el desarrollo de Need for Speed Hot Pursuit 2 en 2002, teniendo buena recepción, especialmente sus versiones de PlayStation 2 y Xbox Caja Negra, incluso teniendo un premio a Juego de Carreras del Año y siendo finalista a Mejor Juego de Conducción en GameCube, aunque fue dado a NASCAR Dirt to Daytona, bien merecido la verdad. Esto obviamente contentó a EA y esto hizo que ahora Black Box fuera la responsable y principal desarrolladora de la saga de Need for Speed. En 2001 hubo un boom de las carreras callejeras ilegales y el tuning gracias a la famosísima película Rápido y Furioso 1 o A Todo Gas en España, siendo la principal inspiración de las dos siguientes entregas y claramente aprovechando la popularidad de esa época. El primer juego desarrollado totalmente en solitario por el estudio bajo Electronic Arts fue Need for Speed Underground en 2003. Teniendo muy buena recepción por los críticos y por el público, vendiendo casi 6 millones de copias en todo el mundo y teniendo puntuaciones del 84% para PlayStation 2 y GameCube y 82% para Xbox y para PC, esto dando pie a obviamente una secuela. Un año después, en noviembre 19 del 2004, llega Need for Speed Underground 2, el primer juego con contar con mundo abierto, siendo en una ciudad llamada Bayview, inspirada en Los Ángeles, Las Vegas y Houston. Llega uno de los autos más icónicos de la saga, siendo el Nissan 350Z de Rachel, la inclusión de las SUV o todoterrenos ligeros, como quieran decirle, que como me fascina esa Cadillac Escalade. Y bueno, el apartado gráfico era algo que también destacaban mucho por la calidad de para la época. Customización excelente, ya que podías modificar estéticamente literalmente casi que cualquier parte del auto. Soundtrack bastante bueno y memorable, y en cuanto a la recepción, las críticas fueron muy positivas. Lo que fue criticado fue la baja resolución y peores gráficos en la versión de GameCube, y en ciertos momentos llegaba a ser un poco repetitivo, pero muy poco. Ya en general fue bastante bien recibido,
vendiendo 9 millones de copias y fue un éxito en cada consola. Además de ser considerado como una de las mejores entregas de la saga, estableció un récord en el Reino Unido por la racha ininterrumpida más larga de 10 semanas consecutivas en el número 1 de la lista de todos los formatos, y fue el número 1 en Navidad, superando a otros juegos como Grand Theft Auto San Andreas y FIFA Football 2005. Para llegar a PSP hicieron un spin-off de Underground 2 siendo Need for Speed Underground Rivals, el primer título de Need for Speed que llegó a PSP. El 16 de noviembre del 2005 llega Need for Speed Most Wanted. El juego reintroduce las persecuciones policíacas siendo el foco principal de esta entrega. Este tiene lugar en la ciudad de Rockport, una ciudad que se compone de áreas industriales, suburbios, montañas, el centro de la ciudad y un campus universitario. El entorno fue fuertemente influenciado por Roosevelt y Pacific Northwest, más que todo, con unas pequeñas semejanzas a Pittsburgh, Pensilvania, Seattle, Washington DC y Portland. También llega el auto más icónico y sobreexplotado de la franquicia, el BMW M3 GTR. También uno de los personajes más recordados y con más sims de la saga, Mia Townsend. La historia es también icónica y más con ayuda de sus personajes, pero tampoco es algo que sobresalga por ser de muy buena calidad o impresionante. Es entretenida y buena, pero algo genérica nada más. La customización sigue siendo casi igual de excelente que sus antecesores, pero este fue reducida probablemente para ahorrar memoria y recursos. Most Wanted tuvo una edición coleccionista en celebración del 10º aniversario de la serie, incluyendo carreras adicionales, autos de bonificación y contenido extra sobre detrás de cámaras y demás cosas. Las cinemáticas hizo que el juego fuera aún más único al tener actores reales con escenarios CGI. El soundtrack es el mejor recordado de toda la franquicia, teniendo canciones licenciadas mayormente y teniendo variedad de géneros como rap, hip hop y rock, teniendo artistas como Disturbed, el Styles of Beyond, Static X, Avenged Sevenfold, The Prodigy, Hush, entre otros. El mismo día de lanzamiento en consolas de sobremesa se lanzó su spin-off portable para PSP, que es Most Wanted 5.1.0. Obviamente tiene muchas menos cosas al ser portable, pero igual es bastante bueno, entretenido y nostálgico. Un dato curioso es que el título 5.1.0 se basa en el código policial para las carreras callejeras. En cuanto a recepción, Most Wanted recibió muy buenas críticas, siendo elogiado por sus gráficos nítidos, el diseño y efectos de sonido. Las cinemáticas también fueron muy elogiadas al estar muy bien hechas, ser creativas y muy refrescantes para la franquicia, teniendo 83% en Xbox 360, 82% en Xbox clásica, 81% en PlayStation 2 y PC. Las críticas negativas mayormente fueron referentes a la inteligencia artificial en general. Most Wanted fue un total éxito comercial, vendiendo 16 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en la entrega más vendida de toda la serie y siendo la más querida por todos. Aunque Black Box todavía era propiedad de Electronic Arts, este se convirtió en un estudio independiente dentro de la empresa en 2005, y el estudio continuó lanzando títulos como Need for Speed Carbon. El juego que probablemente más le haya metido horas y uno de los que más cariño le tengo. Recuerdo que esta fue mi primera experiencia jugando con volante y pedal hace muchísimo tiempo. Se me dificultó un montón, pero la pasé de lo mejor. Este fue el primer Need for Speed que rescatamos al 100% con mi compa el Dani Pitek por allá en el 2012 a 2013. Ay, qué buenos recuerdos. Además de estar uno de mis artistas favoritos actualmente, que si no hubiera sido por Carbon jamás lo hubiera conocido, Roots Manuva.
que su canción me sigue gustando bastante hasta el día de hoy, aunque de todas maneras lo hubiera conocido mucho más adelante por Tony Hawk Proving Ground. Carbon transcurre meses después de Need for Speed Most Wanted. El jugador llega a la ciudad de Palmont City, dándose cuenta que los equipos se pelean por el control de las calles para dominar toda la ciudad. Y el duelo final se hace en el cañón Carbon, que de ahí es el nombre del juego. Asimismo se hizo su port spin-off para PSP llamado Need for Speed Carbon on the City, el cual tiene una historia distinta y en otra ciudad llamada Coastal City, que yo creo que para mí y muchos más es la mejor entrega de Need for Speed para PSP. Carbon presenta una nueva actriz para esta entrega, Emmanuelle Baugier, creo que se dice así, como Nikki, que me fascina su Ford GT. Amé en su totalidad su auto. Bueno, todavía, pero no tanto como pequeño, que era fanático extremo del Ford GT. O Angie con su Dodge Charger 69 y su Dodge Challenger Concept. La customización es igual de buena que la de Most Wanted, pero se añadió el Auto Sculpt para tener mejores resultados y más personalizados. En cuanto a recepción, Carbon tuvo críticas generalmente positivas, teniendo 78 de 100 en PC, 77 de 100 en Xbox 360, 75 de 100 en PlayStation 3 y 74 de 100 en PlayStation 2 y Xbox Caja Negra. Carbon vendió 3.2 millones de copias en Estados Unidos y unas 600,000 copias en el Reino Unido. 2 meses antes de la salida de otra entrega, el 14 de septiembre del 2007 llega EA Escape, desarrollado por Black Box, hecho para competir claramente contra Tony Hawk Pro Skater. Está localizado en la ciudad San Vanelona, inspirada en San Francisco, Vancouver y Barcelona. Es una entrega muy interesante, contando con un amplio mundo abierto, mecánicas y jugabilidad jamás antes vistas en un juego de skate, y por esa razón ganó el premio al mejor juego deportivo individual en los Spike Video Game Awards del 2007. El 14 de noviembre del 2007 sale Need for Speed Pro Street, tomando una dirección muy diferente a sus antecesores, pasando de carreras callejeras con tráfico a carreras cerradas y totalmente legales, además de obviamente no incluir a la policía, aunque de hecho inicialmente sí iba a ser así. Iban a haber carreras callejeras en entornos más urbanos, lugares abandonados reales como el de Detroit, y también contaría con un mundo abierto, como se ven en estos artes conceptuales. Podíamos explorar los lugares que visitaríamos y ver los autos más detalladamente, e incluso hicieron un evento real con la temática de Pro Street, por Dios. Pero bueno, por limitaciones de la época y el desarrollo que duró 24 meses y entre otros proyectos en los que ellos estaban trabajando, pues sale el Pro Street que todos conocemos. Si solo les hubieran dado un poquito más de tiempo y se hubieran enfocado más en las consolas de nueva generación de esa época, les aseguro que este hubiera sido uno de los mejores o el mejor Need for Speed de la historia. Pro Street ofrece mucha variedad de carreras y actividades, pero siendo más competitivo y mejorando la conducción, sintiéndose más realista que sus entregas anteriores. La atmósfera y todo, absolutamente todo el evento en sí, se ve con mucha vida, originalidad y personalidad. En cuanto a las opciones de modificaciones, son mayores comparadas con las versiones anteriores, mejorando aún más el Auto Sculpt, pudiéndose aplicar en todas las carrocerías, parachoques y demás cosas, incluso pudiéndose mejorar la aerodinámica de tus coches. Las físicas de esos mejoraron notablemente, añadieron partículas de humo bastante realistas, y lo más impresionante es el daño en tiempo real que sufrían los autos, que es de los mejores detalles que tiene Pro Street.
En cuanto a recepción, Pro Street tuvo críticas mixtas, pero mayormente fueron negativas, al ser un juego con una dirección totalmente diferente a las entregas anteriores, algo que molestó a muchos fanáticos que les gustaba las carreras ilegales y las persecuciones policíacas. Muchos dicen que Pro Street únicamente fue hecho para competir contra Gran Turismo, algo que es cierto, pero lo hicieron extremadamente bien porque es mucho mejor que en Gran Turismo en cuanto a diversión, variedad y atmósfera. Ya por último les digo que es mi Need for Speed favorito actualmente de la era de Black Box, por lo que les mencioné anteriormente. Este lo conocí de pequeño cuando un primo lo compró para su PlayStation 2, por allá en el 2010. Me dejó hacer una prueba de velocidad y quedé fascinado por la sensación de velocidad que produce. En serio, es muy única. Y bueno, actualmente es de los que más juego y disfruto con Carbón. En el verano del 2007 se inició el desarrollo de la entrega más olvidada y odiada de Need for Speed. Así es, Need for Speed Undercover, que originalmente se iba a llamar Need for Speed The Chase. Un intento por volver a sus raíces y llamar la atención de los fans. Todo esto por la gran polémica que generó entre la gente Need for Speed Pro Street, por las críticas que recibió y debido a que las ventas no estuvieron a la altura de las esperanzas de EA. El equipo que trabajó en Undercover solo tenía 16 meses de desarrollo, ya que el otro equipo se encargaría de la siguiente entrega, que supongo que es en la asistencia en Shift. No estoy seguro. Unos datos curiosos son que Undercover tomó inspiración de las películas de El Transportador e hicieron una promoción en una convención de tecnología en Rusia con unas chicas con trajes de policías y un Ford Mustang en vez del mítico Porsche 911, así como en otras entregas. Dispatch, I got a guy resisting arrest here. He's in the back seat of my cruiser. He's not talking and he refuses to take off his racing helmet. Got his ID here. Surname Cooper, first name Ryan. You run a check for priors? I don't know, something not right about this guy. Roger that. Todo el juego transcurre en una ciudad llamada Tri-City Bay, basada en Miami, Florida. Este siendo el mapa más grande hecho por EA para un Need for Speed, donde deberás participar en peligrosos trabajos y carreras ilegales para infiltrarte en un grupo criminal que hace contrabando de autos. Sí, casi lo mismo a Rápido y Furioso, pero mal ejecutado. En enero 21 del 2009 llega la secuela de EA Skate, siendo doblemente mejor que su predecesor. Debido al éxito comercial que tuvo el juego original, EA planeó convertirlo en una franquicia, como señaló el expresidente de EA, Frank Gibeau, diciendo que las ventas del primer juego superaron con creces sus expectativas. Skate 2 añadió el doble de trucos disponibles y la opción de bajarte la tabla para caminar alrededor del mapa. También objetos móviles como mesas y rampas. EA Black Box y Electronic Arts prometieron una transición perfecta del modo offline al modo online y un conjunto de nuevos modos competitivos para el juego.
un poco más de un año, exactamente el 11 de mayo del 2010, sale la tercera entrega de EA Skate. Está siendo la más completa y la entrega más famosa de la trilogía. Skate 3 te lleva a la ciudad de Port Carbon, que está supuestamente basada en California, y digo supuestamente porque no se sabe con certeza en qué ciudad se basaron para hacer Port Carbon. Nos trajo el mejor coach de skate de América y de todo el mundo, también siendo el personaje más icónico de la trilogía. Así es, nuestro queridísimo Coach Frank. Built and approved by me, Coach Frank. If you didn't learn here, you didn't learn how to skate. Here, you're gonna learn the basics, you're gonna get good, and if you don't, I'm gonna break your board. Coach Frank. Hi, I'm Coach Frank, the best skateboard coach money can buy. You can find me in the yellow pages. If you want to learn the tricks, like the pros, like me, you ride. Basado y doblado por Jason Lee, el fundador de Skate School y cofundador de Stereo, más conocido por actuar en las películas de Alvin y las ardillas. Jason Lee is the voice of Syndrome. I play the bad guy in the story with a really awesome haircut. I'm Syndrome, your nemesis in it. Brilliant. Esta ciudad abarca una gran población de skaters. Port Carbon está conformada por 3 distritos: el centro de la ciudad, la zona industrial y la universidad, donde asistiremos después de los acontecimientos de Skate 2. Se añadió un nuevo modo, que es el modo hardcore, para añadirle más realismo y tener una simulación más cercana al skate real. Skate 3 también presenta una construcción de parques de patinaje similar a lo visto en los juegos de Tony Hawk, y su soundtrack llega a ser bastante bueno, teniendo diversidad de géneros musicales, aunque claramente concuerden con el estilo del skateboarding. La verdad es que tuve una excelente impresión de este desde que probé su demo en mi Xbox 360. Es un juego que está bastante completo y es posiblemente uno de los mejores juegos de deportes extremos en la historia de los videojuegos. Si no quieres tener una experiencia totalmente arcade como lo es la saga Tony Hawk Pro Skater, ni tampoco quieres un simulador en su totalidad como lo es Session, entonces prueba Skate 3 y la trilogía en general, que están en un punto medio entre los dos, siendo un simcade, ya que sí, puedes hacer trucos igual de locos e imposibles como los de Tony Hawk, pero también puedes hacer trucos más básicos y normales, pero igualmente siendo muy satisfactorios como en Session. Y más, si eres alguien que le gusta o le interesa el skate, este juego es para ti. Skate 3 tuvo muy buenas críticas por parte de la recepción y de los jugadores, pero lastimosamente la saga fue abandonada sin posibilidad de volver. Pero el 18 de junio del 2020, un poco más de 10 años después de la salida de su último juego, sorpresivamente se anunció oficialmente el desarrollo de una nueva entrega de la franquicia, siendo trabajada por el estudio de Full Circle, que cuenta con veteranos de Black Box y de la saga Skate. Aunque lo preocupante es que han pasado 4 años del anuncio del desarrollo y no se sabe cuándo saldrá finalmente. Y su estado actual sigue siendo una pre-alfa, y que no se llamará Skate 4, sino simplemente Skate. Sí, así a secas. Lo que se sabe es que la nueva ciudad se llamará San Amsterdam. Y bueno, esperamos que el juego sea igual de bueno o mejor que sus antecesores, y que realmente valga la pena esperar tanto tiempo. Need for Speed World fue un MMO multijugador masivo online free to play, con la esencia de los juegos más aclamados de Black Box. En octubre del 2009, World abrió pruebas beta públicas y limitadas solo a residentes de Taiwán, 7 sesiones de beta cerradas disponibles en todo el mundo, pero para los residentes que se inscribieran, cumplieran los criterios de admisión y fueran aceptados.
Su fecha de lanzamiento inicial y su activación de servidores fue el 20 de junio del 2010. Las ciudades Rockport, de Most Wanted, y Palm City, de Carbon, son donde el juego se basa, pero con ligeros cambios. El juego estuvo disponible desde su página oficial con el nombre de Soapbox Race World. Con el tiempo, la prioridad durante el desarrollo fue en centrarse en que el juego aumentara sus ingresos, por lo que se abandonaron los planes como agregar los cañones de carbón y agregar el mapa de Need for Speed Undercover al juego. Perdón por interrumpirte, o sea, imagínense lo variado que iba a ser el mapa de World. Podríamos pasar de algo más industrial y callejero a algo más tropical, pero conservando lo urbano, ya que como saben, Tri-City Bay está basada en Miami y probablemente quedaría como uno de los mejores y más completos mapas de la saga. Continúa. Pero la mayor parte del desarrollo se centró en agregar más autos al juego para tener más ingresos. El juego evolucionó hasta convertirse en un pay to win, ya que con los mejores autos solo se podía comprar con dinero real. EA Canadá, más tarde en julio del 2012, queda llamado como Quicklime Games, y el equipo que estaba a cargo del desarrollo, mantenimiento y actualizaciones del juego cerró el 25 de abril del 2013. El 10 de septiembre del 2013, un community manager anunció que Easy Studios, desarrolladores de Battlefield 4, Play for Free, estarían a cargo de lo que quedaba de Quicklime Games. El 15 de abril del 2015, EA anuncia que World cerrará sus operaciones el 14 de julio del 2015, ya que este no gozaba de la popularidad que tenía en el pasado. Solo quedaron algunos pocos desarrolladores y moderadores de la comunidad inglesa a cargo de mantener el juego. Mediante distintos eventos hechos por la comunidad, liberaron la mayor parte del contenido premium para todos los jugadores que se quedaron hasta el final, tales como decoraciones exclusivas y los autos más costosos del juego como el Pagani Zonda 5, Koenigsegg Agera y el Bugatti Veyron, entre otros más. También dieron matrículas conmemorativas para los últimos jugadores activos, hasta que finalmente cerraron el 14 de julio del 2015. Debido a la exigencia de la comunidad de restaurar lo que fue World, existe una versión no oficial creada en 2019 que sigue activa hasta el día de hoy, hecha por la comunidad con el nombre de Soapbox Race World. Dado el poco reconocimiento que ha tenido el juego en general, no hay muchos jugadores activos. Desde mi perspectiva, Need for Speed World comenzó con broche de oro al ser online de un mundo abierto lleno de competición mundial. Los servidores eran bastante estables y fluidos a comparación de otros juegos de la época. La gran variedad de autos era sorprendente, puesto que había muchas variantes de autos para elegir en cada una de las marcas, que eran tantas que ni se podían recordar todas. La jugabilidad era bastante buena, sin embargo sí se sentía un poco extraña al ser un juego en línea. Lograba ralentizarse en microsegundos, pero pues tampoco era algo catastrófico. Los iconos de los logros eran fascinantes, conseguir dinero era un poco complejo, sin embargo habían carreras que generaban buena ganancia. Lo que más me gustaba era que en World existían los rangos, siendo el E más bajo y el S más alto, pero ahí sí se notaba la gran diferencia. La customización de los autos también era maravilloso, tanto física como mecánica. Los power-ups era algo que destacaba de cualquier otro Need for Speed. Lo único malo era que cada uso se gastaba un punto de poder, cosa que tenías que comprarlo y muchos de esos tocaba con dinero real. Claro, es cierto, Black Box tiene que obtener ganancia, eso lo sé, pero pues también cabe aclarar que yo era muy pequeño en ese momento, así que no tenía la forma de poder generar el pago. De todos modos causó gran emoción en mi niño interior y tengo muchísimos recuerdos agradables de este juegazo. Siento que no tuvo el reconocimiento que merecía en ese momento y a su vez, como todo, siempre lo arruina la gente tramposa usando hacks. I'll see you in Manhattan. El juego número 18 de la saga fue lanzado el 15 de noviembre del 2011 en Estados Unidos y Latinoamérica. Need for Speed The Run consiste en una gran carrera ilegal de muy alto riesgo por todo el país, siendo la única manera de sobrevivir es siendo el primero desde San Francisco hasta New York, sin límites de velocidad, sin reglas y sin aliados.
Desde Undercover, Black Box se ha enfocado nuevamente en las carreras callejeras, pero esta vez con una sensación de acción adicionada. El modelo de conducción que usó Black Box está entre Shift y Hot Pursuit, ya que no es tan arcade como Hot Pursuit, pero tampoco es tan simulador como Shift. Need for Speed The Run tiene variedad de autos que van desde lo habitual como autos japoneses JDMS, los Muscle Cars y algo un poco más avanzado como los deportivos y los Hyper, pero algunos de estos se consiguen solo con DLCs. Nunca hemos jugado Need for Speed The Run, pero para compensar la parte de nuestra opinión personal o nuestra perspectiva del juego, les ofrecemos 5 datos curiosos que tal vez no sabías de Need for Speed The Run. Primero, es el único Need for Speed que tiene doblaje latino y en ser concretado. ¿Estás listo? Estoy listo. Hay otros 200 conductores y alrededor... Segundo, Michael Bay, el director de las películas de Transformers y Bad Boys, dirigió su propio tráiler para Need for Speed The Run, que es el que están viendo ahora mismo, pero si lo quieren ver completo nosotros le dejaremos en la descripción. Tercero, hay más de 300 kilómetros, 186,4 millas de carretera, 3 veces más que el Hot Pursuit, lo que lo convierte en uno de los mapas más largos y grandes de la saga. Cuarto, este es el primer título de la serie en usar ubicaciones reales. Quinto, un port cancelado para celulares. Se pretendía hacer una versión para iOS desarrollada por EA Mobile, aunque finalmente fue cancelada. Esta versión fue anunciada en octubre 20 del 2011. El mapa del juego iba a tener 5 diferentes ambientes que van desde desiertos hasta calles estrechas y lugares de la vida real como San Francisco o New York. Luego de un tiempo, EA Mobile lanzó un tráiler los días 28 y 29 de noviembre. Sin embargo, inesperadamente el 16 de diciembre del 2011, EA Mobile canceló el juego. El motivo de su cancelación fue centrarse en más grandes y mejores experiencias y que pronto llegara otra nueva y emocionante experiencia Need for Speed para usuarios de móviles. La nueva experiencia antes mencionada terminó siendo las nuevas versiones de iOS y Android de Need for Speed Most Wanted 2012, para las cuales se modificaron algunos pequeños detalles para pasar desapercibido. Need for Speed The Run tuvo críticas mixtas por parte del público, pero el juego tuvo malas ventas y EA tenía altas expectativas de este, así que al final tanto Black Box como Electronic Arts quedaron algo decepcionados. Después Criterion ahora sería el que quedaría a cargo de la franquicia. De ahí siguieron los sucesos que conté con World. Parte del personal de Black Box permaneció en EA Canadá después del cierre y trabajó bajo los apodos de EA Vancouver y EA Jawbreaker como equipo de apoyo en juegos como Army of Two, The Devil's Cartel, Need for Speed Rivals y Battlefield Hardline. Hablando de Hardline, próximamente vendrá un video de este. Hasta que a mediados de febrero del 2015, Black Box finalmente cierra sus puertas, llevándose consigo Need for Speed World y la posibilidad de tener otro Need for Speed igual de grande que Most Wanted 2005 o Underground 2, o algunos remakes o remasters de sus más grandes éxitos, ya sea de la saga de Need for Speed y o la trilogía de Skate. Todo gracias a la arrogancia y la presión de EA hacia Black Box para sacar entregas lo más rápido posible y tomando muchas malas decisiones, teniendo grandes errores como lo fue Need for Speed Undercover, un juego mediocre e incompleto apaleado por la crítica, pero por una buena razón, iniciando una masiva decadencia en Black Box y en la saga general hasta su cierre. Lo peor es que EA quiso seguir con esta práctica con Criterion en Most Wanted 2012 y más tarde con Ghost Games, con Rivals y Need for Speed 2015, hasta que finalmente aprendió la lección y al parecer no volverán a hacer eso. Ni eso espero. Bueno, espero les haya gustado este video acerca de la historia de Black Box Games o EA Black Box, con mi opinión junto a cada lanzamiento y algunos datos curiosos de estos. Le agradezco al Danny Biker por acompañarme en este video.
Me gustaría que apoyaran su canal, ya que es alguien que muy recién está empezando y habrá contenido que probablemente les interese. Sin nada más que decir, nos veremos en un próximo video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Adiós.